Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas que conocemos, fueron los pioneros de la escritura, del urbanismo y de algunas de las creencias más fascinantes sobre el cosmos. En su visión del mundo, los dioses, los humanos y los espíritus del más allá estaban profundamente conectados, y la mitología no solo narraba la creación y la vida, sino que también daba un propósito a la muerte. Para los sumerios, la muerte no era un final definitivo, era el comienzo de una nueva travesía. El inframundo sumerio, conocido como Kur o Kore, era un lugar sombrío y desolado, donde las almas de los muertos pasaban la eternidad. A diferencia de las visiones modernas del más allá, el Kur no era un lugar de paz ni de castigo eterno como lo es el cielo o el infierno en muchas religiones contemporáneas. Era un espacio inevitable donde las almas simplemente existían, sin gloria ni sufrimiento extremo. Esta visión, aunque desalentadora, refleja el realismo sombrío de una sociedad que enfrentaba la mortalidad con resignación. Sin embargo, el concepto del inframundo no era exclusivo de los sumerios. En Babilonia, la civilización que los sucedió, este lugar sombrío, era llamado Irkala, y aunque tenía diferencias con el Kur, compartía la idea de que la muerte era solo un tránsito a un lugar oscuro y desconocido. Estas creencias influyeron en muchas otras culturas, como los egipcios, quienes desarrollaron un inframundo donde las almas también enfrentaban juicios, y los griegos, con su Hades, gobernado por dioses oscuros que decidían el destino de los muertos. El inframundo sumerio estaba gobernado por dioses poderosos, pero ninguno tan temido como Ereshkigal, la reina de este reino sombrío. Esta diosa controlaba el destino de todas las almas que llegaban a su dominio y con su juicio se decidía su destino eterno. A pesar de lo temida que era, su papel no era malvado. En la cosmovisión sumeria, su función era necesaria, equilibrando el ciclo de la vida y la muerte de manera justa, aunque implacable. La visión sumeria del inframundo y su complejidad no solo nos ofrecen un vistazo a cómo entendían la muerte, sino también a cómo veían la vida. El hecho de que el inframundo no fuera ni castigo ni recompensa muestra una filosofía donde la vida misma era lo único que importaba, y la muerte era una simple continuación en una existencia menos vibrante. Estas creencias dejaron una marca indeleble no solo en la región, sino en todas las civilizaciones que vinieron después. El camino hacia el Kur no era sencillo. Las almas de los muertos no llegaban simplemente a su destino. Debían atravesar un arduo viaje por 7 portones antes de alcanzar el reino final de la oscuridad. Cada uno de estos portones estaba custodiado por un dios o diosa y cada guardián tenía el poder de bloquear el paso si las almas no cumplían con los requisitos necesarios para avanzar. Esta travesía simbolizaba la transición del mundo de los vivos al de los muertos, donde cada etapa representaba una prueba para el alma. El primero de los portones era vigilado por Neti, quien verificaba el nombre del difunto y si estaba autorizado a entrar en el inframundo. Este era solo el comienzo de una serie de pruebas que aumentarían en dificultad conforme el alma avanzaba. A medida que se acercaba al Kur, las pruebas no solo evaluaban el derecho del difunto a entrar, sino también su virtud y sus acciones en vida. En este sentido, el viaje por los portones era tanto un proceso espiritual como una evaluación moral. A lo largo de este viaje, el alma debía despojarse de varios aspectos de sí misma. Se creía que el alma debía perder partes de su identidad, su poder y su conexión con el mundo de los vivos para ser admitida plenamente en el inframundo. Este simbolismo es crucial, pues refleja la idea de que en la muerte todas las personas se igualaban sin importar su rango, poder o riqueza en vida. No había favoritismos en el Kur. La muerte desnudaba a todos ante los ojos de los dioses. Este concepto de despojo y transición a través de portones también se refleja en otras mitologías antiguas, como la egipcia, donde el alma del difunto debía pasar por un juicio y ser purificada antes de entrar en el más allá. En ambas culturas, el viaje al inframundo no era simplemente un tránsito físico, sino una transformación espiritual en la que el alma se purificaba, se probaba
y, finalmente, se integraba en el reino de los muertos. Cada portón del inframundo sumerio representaba un obstáculo que el alma debía superar, y en cada uno el alma estaba más cerca de su destino final. Esta estructura de 7 portones no solo refuerza la idea de que la muerte era un proceso, sino también que cada alma debía demostrar su valor en cada etapa del viaje. El inframundo, por tanto, no era un simple lugar de descanso, sino un lugar donde el alma tenía que ganarse su derecho a existir en la eternidad. Una vez que las almas atravesaban los 7 portones, se encontraban ante los jueces finales del inframundo: Ereshkigal, la reina del inframundo, y su consorte, Nergal. El juicio en el Kur era una parte esencial del viaje de las almas, ya que aquí se decidía su destino final. A diferencia de otras culturas donde los juicios eran realizados por tribunales completos de dioses, en Sumeria, Ereshkigal tenía la última palabra sobre el destino de los difuntos. El juicio no era arbitrario. Las almas eran evaluadas en función de sus acciones en vida, no por su estatus social o riqueza. Este concepto refleja una ética sumeria sorprendentemente avanzada, donde los actos morales tenían más peso que los logros materiales. Aquellos que habían sido justos y virtuosos en vida recibían un lugar en las partes superiores del inframundo, donde la existencia era menos sombría. Sin embargo, los que habían cometido crímenes atroces o abusado de su poder eran relegados a las profundidades más oscuras, donde experimentaban tormentos eternos. Nergal, el dios de la guerra y la peste, ayudaba a Ereshkigal en este juicio. Se le conocía como un dios violento y destructor, pero su rol en el inframundo no era castigar, sino asegurar que las almas fueran tratadas de acuerdo con sus méritos. Esta dualidad de Nergal es fascinante, ya que, aunque se le temía por su brutalidad en la guerra, en el Kur, actuaba como un juez justo. Junto con Ereshkigal, formaba un equipo que garantizaba que las almas recibieran el trato que merecían. El concepto de un juicio post-mortem no es exclusivo de los sumerios. En la mitología egipcia, por ejemplo, el juicio del alma se realizaba ante Osiris, quien pesaba el corazón del difunto contra una pluma de verdad. De manera similar, los griegos creían que las almas debían enfrentarse a los jueces de Hades para determinar su destino. Estas similitudes nos muestran cómo las primeras civilizaciones compartían la idea de que la vida después de la muerte no era un mero descanso, sino un reflejo directo de la vida que se había llevado. Finalmente, el juicio de Ereshkigal y Nergal nos recuerda que, para los sumerios, la muerte no era el gran igualador. Aunque todos llegaban al inframundo, solo aquellos que vivieron vidas justas podían esperar una existencia tolerable. Los pecadores, en cambio, enfrentaban el castigo eterno en las partes más profundas del Kur, una advertencia clara para que los vivos siguieran las normas morales de su sociedad. Uno de los mitos más fascinantes de la mitología sumeria es el de la diosa Ishtar y su descenso al inframundo. Ishtar, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, decidió descender al Kur con el fin de rescatar a su amado, Dumuzi, el dios de la vegetación. Este mito, aunque lleno de simbolismo y enseñanzas espirituales, también es una representación del ciclo de la vida y la muerte, donde incluso las deidades más poderosas no podían escapar del destino final. A lo largo de su viaje, Ishtar tuvo que atravesar los mismos 7 portones que los mortales, y en cada uno de ellos fue obligada a desprenderse de una parte de su poder. Primero fue su corona, luego sus joyas, y finalmente sus ropas, hasta que llegó al último portón, completamente despojada de todo lo que la hacía poderosa. Este proceso simboliza la vulnerabilidad de todos ante la muerte. Incluso los dioses más grandes debían someterse a las leyes del inframundo. El encuentro de Ishtar con Ereshkigal no fue amistoso. Al entrar en el inframundo, Ishtar no solo fue despojada de su poder, sino que fue encarcelada y su cuerpo colgado en un gancho, dejándola impotente y al borde de la muerte. El inframundo no era un lugar donde las deidades podían entrar y salir a su antojo. Al contrario, era un reino de reglas estrictas, incluso para los dioses. La relación entre vida y muerte
amor y destrucción, queda clara en este mito, donde la búsqueda del amor de Ishtar la lleva al borde de la autodestrucción. El mito de la bajada de Ishtar no solo refleja el ciclo de la naturaleza, donde Dumuzi, como dios de la vegetación, moría y renacía cada año, sino también la dualidad de la existencia misma. Para los sumerios, la vida no podía existir sin la muerte, y el amor no podía florecer sin el sacrificio. En este sentido, la historia de Ishtar es también una advertencia sobre los límites del poder y el precio de desafiar el orden natural. Al final, Ishtar fue rescatada por los dioses superiores y pudo regresar al mundo de los vivos, pero no sin consecuencias. Su descenso y su eventual liberación representan la muerte y el renacimiento, un ciclo que se repetía en la mitología sumeria y que se reflejaría en muchas otras culturas posteriores, como la griega con Perséfone y la egipcia con Osiris. El mito de Ishtar es, en última instancia, una poderosa representación del poder transformador de la muerte y del sacrificio. Cada uno de los 7 portones del inframundo sumerio estaba custodiado por un dios o diosa, figuras temibles cuyo único propósito era mantener a las almas confinadas y evitar que escaparan de su destino final. Estos guardianes no solo representaban la autoridad del inframundo, sino también el orden cósmico que debía preservarse. Uno de los más conocidos era Neti, el guardián del primer portón, encargado de revisar los nombres de los difuntos y asegurarse de que estuvieran autorizados para entrar en el reino de los muertos. A medida que las almas avanzaban hacia los siguientes portones, se encontraban con otros guardianes como Hedu, quien pesaba el corazón del difunto para determinar si había vivido una vida justa. Este juicio era similar a la creencia egipcia del dios Sobek, quien también pesaba el corazón contra una pluma. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma era condenada. Este concepto, compartido por ambas culturas, reflejaba una profunda preocupación por la justicia y el equilibrio moral en la vida y la muerte. Los siguientes portones continuaban con pruebas que abarcaban diversas facetas de la vida del difunto. Por ejemplo, el tercer portón, custodiado por la Humo, evaluaba los logros del alma y sus acciones en la tierra. En el cuarto portón, Shalá juzgaba la fidelidad del difunto a su pareja, mientras que el quinto portón, vigilado por Ninlil, determinaba el nivel de conocimiento y sabiduría que el alma había alcanzado. Este proceso subraya la complejidad del juicio en el inframundo sumerio, donde cada aspecto de la vida era examinado minuciosamente. Uno de los aspectos más interesantes es cómo estas ideas se reflejan en otras mitologías antiguas. En el caso del juicio de Hedu, podemos ver ecos claros en el mito egipcio del juicio de Osiris, donde el corazón del difunto también era pesado para decidir su destino. Esta conexión no solo muestra la influencia cultural entre civilizaciones, sino también una visión compartida de la moralidad en la vida y la muerte, que definió gran parte de la antigüedad. Al llegar al séptimo y último portón, el alma debía enfrentarse a Eresh-Kigal en persona. Este era el momento decisivo, el encuentro final con la reina del inframundo, que determinaría si el difunto merecía descansar en el inframundo o si sería condenado a una existencia más sombría. Los dioses de los portones no eran solo figuras pasivas, sino partes activas de un sistema de justicia cósmica que trascendía la vida misma. Eresh-Kigal no era solo una deidad temida, sino una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la mitología sumeria. Como reina absoluta del inframundo, su autoridad era indiscutible, y su juicio decidía el destino de las almas que llegaban a su reino. A diferencia de muchas deidades femeninas en otras culturas antiguas que a menudo representaban la fertilidad o la vida, Eresh-Kigal encarnaba la muerte, el silencio y el poder inmutable del más allá. En muchos aspectos, Eresh-Kigal puede ser comparada con figuras mitológicas como Perséfone, la reina del inframundo griego, o Isis en la mitología egipcia. Sin embargo, a diferencia de Perséfone, que fue llevada al inframundo en contra de su voluntad, Eresh-Kigal siempre fue una figura autoritaria y soberana. Su poder no provenía de ningún dios masculino, sino de su propio control sobre el reino de los muertos, lo que la hacía una figura de respeto, pero también de miedo entre los sumerios. Su consorte, Nergal, no compartía el mismo estatus que ella.
Aunque se le consideraba poderoso, Ereshkigal era la autoridad suprema en el inframundo. Esto subraya una dinámica de poder única en la mitología sumeria, donde una diosa femenina gobernaba sin ser eclipsada por su contraparte masculina. En muchos mitos, Nergal incluso tuvo que someterse a su poder para ganar un lugar en su reino, lo que refuerza la noción de que Ereshkigal era implacable en su dominio. El mito de Ereshkigal no solo ilustra la estructura del inframundo sumerio, sino también la manera en que los sumerios percibían la muerte y el destino. Para ellos, la muerte no era un castigo ni un descanso, sino una transición inevitable hacia el poder de Ereshkigal. Su figura representaba la justicia y el orden, asegurando que las almas fueran juzgadas y colocadas en su lugar correcto dentro del Kur, dependiendo de su vida anterior. La comparación con Perséfone y Oasis también nos muestra cómo las culturas antiguas compartían ideas sobre la muerte y la realeza del inframundo. Sin embargo, Ereshkigal sigue siendo única en su poder y su estatus. No era una reina que gobernaba desde las sombras, sino una figura central en el ciclo de la vida y la muerte, cuya influencia se extendía más allá de su propio reino, afectando la vida de los vivos y su relación con la muerte. Dumuzi, también conocido como Tammuz, era el dios de la fertilidad y la vegetación, y su historia está profundamente entrelazada con la de Ereshkigal y el inframundo. En la mitología sumeria, Dumuzi representaba el ciclo de la vida y la muerte a través de las estaciones, ya que cada año descendía al inframundo para morir y luego resucitar, trayendo consigo la renovación de la vida en la tierra. Este mito refleja una idea común en muchas culturas antiguas. La muerte es necesaria para la regeneración de la vida. El mito más famoso que involucra a Dumuzi es su relación con Ishtar o Inanna, la diosa del amor y la fertilidad. Cuando Dumuzi fue llevado al inframundo, Ishtar intentó rescatarlo, lo que resultó en su propia travesía por los 7 portones, como mencionamos anteriormente. Este mito no solo es una representación del ciclo agrícola, sino también una metáfora de la conexión entre el amor, el sacrificio y la muerte. Dumuzi debía morir para que la tierra pudiera renacer, un ciclo que aseguraba la continuidad de la vida. La relación entre Dumuzi y Ereshkigal es fascinante. Aunque se le ve como una víctima del destino, Dumuzi no es simplemente una figura trágica. Su muerte anual es necesaria para la fertilidad de la tierra, lo que lo convierte en un símbolo de sacrificio y renovación. Esta dualidad de vida y muerte, encarnada en un solo dios, subraya la creencia sumeria en los ciclos naturales y la inevitabilidad de la muerte como parte de la vida. En muchas culturas, los dioses de la vegetación o la fertilidad compartían características similares. En la mitología griega, Dioniso también representaba la muerte y el renacimiento a través de las estaciones, al igual que Osiris en Egipto. Esta conexión entre las estaciones, la agricultura y el inframundo es una constante en las civilizaciones antiguas, ya que las comunidades dependían de la agricultura para su supervivencia y veían el ciclo de crecimiento y cosecha como una manifestación divina. El mito de Dumuzi no solo es relevante por su simbolismo agrícola, sino también por su impacto cultural. La figura de Tammuz, derivada de Dumuzi, sería venerada incluso siglos después en la religión babilónica y en otras tradiciones de Oriente Medio, lo que demuestra la persistencia de estos mitos antiguos y su capacidad para resonar en la conciencia colectiva de las civilizaciones que sucedieron a los sumerios. Dumuzi no era el único dios asociado con la muerte y la resurrección. Ningishzida, el dios serpiente, también jugaba un papel crucial en la mitología sumeria, especialmente en lo que respecta a la conexión entre la vida, la muerte y la regeneración. Ningishzida era visto como un guardián del inframundo y estaba asociado con la vegetación, la curación y la transformación. Pero su símbolo más distintivo era la serpiente, un emblema que representaba tanto el poder como el peligro. La serpiente en la mitología sumeria, al igual que en muchas otras culturas, era un símbolo de dualidad. Podía representar tanto la vida como la muerte, la curación y el veneno. Ningishzida era un dios complejo, asociado con la protección y la regeneración, pero también con el caos del inframundo.
En muchos aspectos, su papel era similar al de Dioniso en la mitología griega o Osiris en la egipcia, dioses que también representaban el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. En el mito de Ningishzida, las serpientes que lo acompañaban no solo eran guardianas del inframundo, sino también símbolos de renovación. Las serpientes, al mudar su piel, eran vistas como criaturas que renacían, lo que las hacía perfectas para representar la regeneración de la vida. Este simbolismo se expandió a lo largo de las culturas del mundo antiguo, donde las serpientes fueron veneradas como seres místicos con un profundo poder espiritual. Dioniso, el dios griego del vino y la vegetación, compartía muchas similitudes con Ningishzida. Ambos eran dioses asociados con el ciclo de muerte y renacimiento, y ambos eran vistos como figuras que cruzaban las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos. Del mismo modo, Osiris, el dios egipcio del inframundo, también era asociado con la vegetación y el renacimiento, lo que subraya cómo estas ideas se extendieron más allá de Sumeria y se enraizaron en otras culturas. El papel de Ningishzida no se limitaba solo al inframundo. Como dios de la curación, también era invocado en rituales para la salud y la regeneración. Su símbolo de la serpiente, que más tarde aparecería en el bastón de Asclepio, el dios griego de la medicina, muestra cómo las imágenes y los mitos sumerios influyeron profundamente en el desarrollo de otras religiones y mitologías en todo el mundo antiguo. Ninsina era la diosa de la curación y la medicina en la mitología sumeria, una figura venerada por su capacidad para restaurar la salud y guiar a las mujeres en el delicado proceso del parto. En una civilización como la Sumeria, donde la mortalidad infantil y la enfermedad eran constantes amenazas, Ninsina ocupaba un lugar crucial en el panteón. Su influencia no se limitaba al ámbito de la salud física. También era invocada para asegurar la fertilidad y proteger a las madres durante el parto, una etapa que era vista como sagrada y peligrosa a la vez. Esta diosa no solo era adorada en Sumeria. Con el tiempo su culto se extendió a otras culturas de la región y muchas veces se la comparaba con deidades similares, como Higia en la mitología griega, quien también estaba asociada con la curación. Sin embargo, mientras Higia estaba más relacionada con la prevención de enfermedades, Ninsina representaba una visión más integral de la salud, que incluía tanto la curación de las enfermedades como la protección durante el parto, un evento crucial para la supervivencia de la comunidad. En los templos dedicados a Ninsina se realizaban rituales para pedir su intervención en casos de enfermedades graves. Estas ceremonias incluían ofrendas y sacrificios, ya que se creía que solo a través de estos actos devotos se podía ganar el favor de la diosa. Al igual que muchas otras deidades curativas en las antiguas civilizaciones, Ninsina era vista como una figura compasiva, pero también exigente. Sus bendiciones no se otorgaban a la ligera, debían ganarse con la devoción adecuada. El papel de Ninsina como protectora de la salud la conecta directamente con las creencias sumerias sobre el cuerpo y el espíritu. Para ellos, la enfermedad no era simplemente una cuestión física, era vista como un desequilibrio espiritual, a menudo causado por la intervención de demonios o espíritus malignos. En este sentido, Ninsina no solo curaba el cuerpo, sino que también restauraba el equilibrio espiritual, asegurando que los enfermos pudieran recuperarse tanto física como espiritualmente. La importancia de Ninsina también se refleja en su relación con Ishtar, otra figura femenina poderosa en la mitología sumeria. Aunque Ishtar estaba más asociada con el amor y la guerra, Ninsina complementaba su poder al representar la curación y la vida. Juntas, estas dos diosas ofrecían a los sumerios una visión completa de las fuerzas que influenciaban la vida humana desde la creación hasta la muerte y desde la enfermedad hasta la curación. El mito de Liliki es uno de los más enigmáticos de la mitología sumeria. Esta figura, descrita a veces como un ser fantasmal o una doncella demoníaca, se asociaba con el control de la vida en la tierra, especialmente en su relación con el árbol del mundo, un símbolo central en muchas culturas antiguas. El árbol del mundo representaba la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo,
y Liliki se vinculaba a las raíces de este árbol, uniendo los misterios de la vida y la muerte en un ciclo interminable. El papel de Liliki como protectora o destructora no está del todo claro. Algunas versiones del mito la presentan como una figura benigna, relacionada con la fertilidad y la renovación de la vida, mientras que otras la describen como un ser peligroso que habitaba en el tronco del árbol del mundo, interfiriendo en el equilibrio natural de las cosas. Esta ambigüedad es lo que hace a Liliki tan fascinante, ya que encarna tanto la creación como la destrucción, dos fuerzas siempre en tensión en la mitología sumeria. El árbol del mundo en el que reside Liliki también está asociado con serpientes, criaturas que, como en muchas otras culturas, simbolizan el renacimiento, la regeneración y la conexión con lo divino. En algunas versiones del mito se dice que una serpiente habitaba en las raíces del árbol, actuando como guardiana o como usurpadora del poder de Liliki. Esta dualidad del árbol como fuente de vida y muerte y la presencia de serpientes como símbolos de peligro y sabiduría refleja la visión sumeria de la naturaleza como un ciclo continuo de creación y destrucción. En algunos relatos, Liliki también es vista como una contrapartida oscura de Inanna, la diosa del amor y la fertilidad. Mientras Inanna simbolizaba la vida y la luz, Liliki representaba su lado oscuro, el caos, la muerte y el misterio. Esto se ve claramente en la imagen de Liliki como una doncella sonriente y seductora, cuya risa alegre oculta su conexión con el mundo subterráneo y las fuerzas destructivas de la naturaleza. El mito de Liliki y el árbol del mundo subraya la complejidad de la mitología sumeria, donde los símbolos y las figuras no eran simplemente buenos o malos, sino manifestaciones de fuerzas universales que podían ser tanto creadoras como destructoras. Este mito también tiene ecos en otras culturas, como el árbol sagrado en la mitología nórdica o el Axis Mundi en las creencias mesoamericanas, lo que muestra cómo estas ideas se difundieron y evolucionaron en diferentes partes del mundo. En la mitología sumeria, los demonios Lilitu y Lilu eran entidades aterradoras, asociadas con el caos, la destrucción y, en particular, la amenaza a los recién nacidos y las madres. Estos demonios, cuyas figuras luego influenciarían la concepción de Lilith en la tradición judía, representaban una amenaza constante para la vida familiar y la continuidad de la sociedad. Se creía que Lilitu, una figura femenina demoníaca, rondaba por las noches en busca de niños y mujeres embarazadas para devorarlos o maldecirlos. Lilitu era vista como una personificación del caos y la destrucción, una fuerza desatada que no seguía las leyes de los dioses ni de los humanos. En la mitología sumeria se la describía como una figura seductora y peligrosa, capaz de atraer a los hombres con su belleza, solo para llevarlos a la ruina. Su capacidad para moverse entre el mundo de los vivos y el de los muertos la convertía en una amenaza constante, un recordatorio de que el peligro estaba siempre presente, incluso en los momentos más íntimos y vulnerables. Lilu, por otro lado, es menos conocido, pero también era temido como un demonio que acechaba en la oscuridad. A menudo se le asociaba con Lilitu como su contraparte masculina, aunque su papel en los mitos era menos prominente. Sin embargo, su presencia en las historias sumerias subraya la preocupación constante por las fuerzas destructivas que operaban fuera del control humano. Estos demonios no solo representaban el peligro físico, sino también la desintegración social, ya que se creía que fomentaban el caos en las familias y las comunidades. El miedo a Lilitu y Lilu también tiene paralelismos en otras mitologías antiguas. En la tradición judía, Lilith se transformó en un demonio similar, temido por su capacidad para matar niños y desobedecer las normas sociales y divinas. Este eco en otras culturas muestra cómo los sumerios influyeron en las concepciones posteriores de los demonios y las fuerzas oscuras. De hecho, muchas de las características atribuidas a Lilith en el Talmud y otros textos judíos provienen directamente de las leyendas de Lilitu. El mito de Lilitu y Lilu es en última instancia una representación de las ansiedades humanas más profundas, el miedo a lo desconocido, a la muerte prematura y a la pérdida del control sobre el orden natural y social. Estos demonios no solo personificaban el caos,
sino que también eran recordatorios de los peligros constantes que acechaban más allá de las fronteras de la civilización, un recordatorio de que el mal siempre estaba al acecho. Entre los demonios más temidos de la mitología mesopotámica, Lamashtu ocupa un lugar especial. Esta aterradora entidad era conocida por su hábito de atacar a mujeres embarazadas y devorar a los recién nacidos. Se la representaba como una criatura híbrida, con cabeza de leona, dientes de burro y garras afiladas. A menudo se la comparaba con otros demonios femeninos, como Lilitu, pero su particular fijación en dañar a las madres y a los niños la hacía especialmente temida en las comunidades mesopotámicas. El papel de Lamashtu no era solo el de una fuerza destructiva aleatoria. En muchas historias se la veía como un castigo divino, una manifestación física de los males que acechaban a Tashem, a aquellos que no vivían de acuerdo con las normas morales. Aunque su origen no está del todo claro, se creía que su poder provenía de su conexión con el inframundo y con otras deidades oscuras. Lamashtu no actuaba sola, era parte de un sistema mayor de castigos y advertencias que mantenían el orden en la sociedad. En comparación con Lilith, Lamashtu era más brutal y explícita en su maldad. Mientras que Lilith operaba más en las sombras, seduciendo y desestabilizando el orden, Lamashtu atacaba directamente, matando a los niños y consumiendo sus cuerpos. Su apetito insaciable por la sangre de los inocentes la convirtió en una de las figuras más temidas en la antigua Mesopotamia, y su imagen fue utilizada a menudo para asustar a los niños y mantener a las mujeres embarazadas bajo protección ritual. El mito de Lamashtu también tiene conexiones con otras figuras demoníacas en la mitología antigua, como las gorgonas griegas o Medea, la trágica figura que mató a sus propios hijos por venganza. Estas comparaciones resaltan un tema recurrente en las mitologías antiguas: el poder destructivo de las mujeres demoníacas y su capacidad para deshacer los lazos familiares. Lamashtu, al igual que estas otras figuras, era un recordatorio constante de los peligros que acechaban a la sociedad si las fuerzas del caos no eran controladas. El temor a Lamashtu no se limitaba a Mesopotamia. Su imagen y sus historias viajaron a través de culturas, influyendo en las concepciones posteriores de los demonios femeninos y los castigos divinos. Aunque su nombre es menos conocido hoy en día, su legado perdura en muchas de las representaciones posteriores de la maternidad, la muerte y el caos que afectan a los inocentes. En la antigua Mesopotamia, las serpientes y los dragones no solo representaban el caos, sino que también eran símbolos de poder, sabiduría y, a menudo, destrucción. Uno de los dragones más temidos en la mitología babilónica era Tiamat, la diosa primordial del océano salado y el caos. En la historia del Enuma Elish, Tiamat se rebeló contra los jóvenes dioses, desatando su furia en forma de un dragón gigante para destruir el orden cósmico. Su lucha final contra el dios Marduk es una de las batallas más épicas de la mitología mesopotámica. El enfrentamiento entre Marduk y Tiamat simboliza el eterno conflicto entre el orden y el caos. Marduk, el héroe de los dioses, derrota a Tiamat y, con su cuerpo, crea los cielos y la tierra. Este mito es uno de los relatos de creación más importantes de la antigua Babilonia y ha influido profundamente en la concepción del mal y el caos en las culturas posteriores. La imagen de Tiamat, una serpiente o dragón cósmico, se refleja en otras culturas como el leviatán bíblico o el dragón Python de la mitología griega. En la mitología bíblica, el leviatán es mencionado en el libro de Job como una criatura marina colosal, que simboliza el caos primordial antes de la creación. Al igual que Tiamat, Leviatán es derrotado por la deidad suprema, en este caso Yahvé. Estas historias reflejan una preocupación compartida por el caos que amenaza con deshacer el orden divino. El dragón, como símbolo de esta fuerza descontrolada, aparece en muchas culturas antiguas, representando la lucha de los dioses por imponer orden sobre el caos. En la mitología griega, la serpiente Python fue un enemigo del dios Apolo, quien lo derrotó y fundó el oráculo de Delfos en el lugar donde el dragón fue asesinado. Esta historia, al igual que las mitologías mesopotámicas, conecta las serpientes y dragones con el caos primordial, la muerte y el renacimiento.
Apolo, al matar a Python, no solo afirma su poder, sino que también establece un nuevo orden en el mundo. Esta narrativa del dios que vence al dragón para imponer el orden es un tema recurrente en mitologías de todo el mundo. Las serpientes y los dragones en la mitología también estaban asociados con la sabiduría y la regeneración. En muchas culturas se creía que las serpientes tenían conocimiento secreto debido a su capacidad de mudar de piel y renacer. Este simbolismo se mantuvo incluso en las tradiciones mesopotámicas, donde las serpientes eran veneradas en algunos contextos como guardianes del conocimiento oculto. Por ejemplo, en la mitología sumeria, Ningishzida es un dios serpiente que tiene el poder de guiar las almas en el inframundo, lo que refuerza esta dualidad entre el conocimiento y el peligro. El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, ofrece una visión única de la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal. En este sistema, los devas y los asuras son entidades que encarnan las fuerzas opuestas del cosmos. En el zoroastrismo, los devas son espíritus malignos, mientras que los auras, o asuras, son los dioses benevolentes, liderados por Ahura Mazda, el dios supremo de la luz y la sabiduría. Esta dualidad refleja una profunda preocupación por la moralidad y el equilibrio cósmico. Lo interesante del zoroastrismo es cómo reinterpreta una creencia anterior de los Vedas indios, donde los devas eran los dioses buenos y los asuras los espíritus malignos. En el zoroastrismo, esta dualidad se invierte, lo que destaca una diferencia teológica clave entre las dos civilizaciones. Mientras que en la India védica los devas eran venerados, en Persia se convirtieron en símbolos de maldad y corrupción. Esta diferencia refleja no solo una separación religiosa, sino también un distanciamiento político entre las dos regiones. La lucha entre los devas y los aguras es un reflejo de la visión zoroastriana del mundo, donde el bien y el mal están en constante conflicto. Angra Mainyu, o Ahriman, el espíritu maligno, es el líder de los devas y el oponente directo de Ahura Mazda. Esta lucha no es solo un enfrentamiento físico, es una batalla filosófica por el destino de la humanidad y del universo. La religión zoroastriana tiene una de las primeras concepciones del mal como una fuerza activa y destructiva que debe ser derrotada para que el bien prevalezca. Este concepto de dualidad y conflicto entre el bien y el mal influyó profundamente en otras religiones, incluida el cristianismo. La idea del diablo como una fuerza opuesta a Dios o de la batalla final entre el bien y el mal en el fin de los tiempos tiene claras raíces en el zoroastrismo. El concepto de un apocalipsis donde las fuerzas del mal son derrotadas y el mundo es purificado es un tema central en ambas tradiciones, lo que muestra la interconexión de las creencias antiguas. El zoroastrismo también introduce una noción interesante de libre albedrío. Los seres humanos, según esta religión, tienen la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal. Esta elección determina no solo su destino en esta vida, sino también su destino en el más allá. Esta visión del libre albedrío y la responsabilidad moral sería crucial en el desarrollo de las religiones abrahámicas, donde la noción de juicio final y la recompensa o el castigo eterno se entrelazan con las decisiones individuales. Las antiguas mitologías mesopotámicas, y en particular las ideas sobre el bien y el mal, influyeron profundamente en la teología cristiana. Aunque el cristianismo es una religión monoteísta, muchos de sus conceptos sobre demonios, ángeles y el fin de los tiempos tienen sus raíces en las mitologías dualistas de Sumeria, Babilonia y Persia. Uno de los ejemplos más claros es la figura de Satanás, que en el cristianismo moderno representa la encarnación del mal y el caos, pero cuya imagen se ha construido a partir de figuras demoníacas anteriores como Angra Mainyu y Tiamat. El concepto cristiano del Apocalipsis, donde Satanás es derrotado y el orden divino es restaurado, tiene claras resonancias con los mitos mesopotámicos de la batalla final entre los dioses y las fuerzas del caos. En el libro de Revelación, Apocalipsis, la imagen de la serpiente antigua, el dragón que es derrotado por el poder divino, evoca los antiguos mitos del dragón del caos como Leviatán o Tiamat. La batalla final entre el bien y el mal en el cristianismo no es simplemente un evento profético, sino un eco de estas historias antiguas que simbolizan la lucha cósmica por el control del universo.
El cristianismo también adoptó y transformó la idea de los ángeles y demonios. En las antiguas mitologías mesopotámicas, los demonios no eran necesariamente malvados en su origen, sino seres espirituales que a menudo actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos. Con el tiempo, el cristianismo simplificó esta división, asociando a los demonios con el mal absoluto y a los ángeles con el bien puro, una dualidad que se consolidó en la teología cristiana medieval. Además, los mitos sumerios nos ofrecen una visión profunda de cómo las primeras civilizaciones comprendían la moralidad, la justicia y el destino. A través de los juicios en el inframundo, los desafíos de los 7 portones y la relación entre la vida y la muerte, los sumerios crearon un sistema de creencias que no solo respondía a preguntas sobre la muerte, sino que también proporcionaba una guía para vivir una vida justa y virtuosa.